Hola, les voy a hablar sobre el libro Diseño e implementación de bases de datos relacionales. El primer capítulo de este libro es el entorno de las bases de datos. Como sabemos, hoy en día es muy importante llevar los datos registrados. La mayoría de empresas lo hacen en una computadora. Ahí es donde registran los nombres de los clientes, o su dirección, su teléfono, o la cantidad de productos que venden, etcétera. Sí, pero existen negocios que aún no se han actualizado y no tienen una base de datos en una computadora para poder acceder de una manera más eficaz y eficiente. Un claro ejemplo de ello es en una librería que aún ocupan libros para prestar los libros. Dan fichas, en las cuales anotan el tiempo de préstamo y llevan a cabo todos los movimientos que realice un cliente. Pero esto les toma demasiado tiempo. Existen otros ejemplos en los que se necesitan datos. Por ejemplo, unas chicas que estén vendiendo en galletas en algún lado, igualmente tienen datos, porque deben llevar cuenta de lo que venden, o la cantidad de productos que recibieron, etcétera. Por lo que son muy fundamentales los datos. Un ejemplo de algo que no se ocupe en datos sería un negocio de limonadas de niños, por ejemplo, en los que ellos no deben gastar nada. Si no su mamá les da los productos, lo que ellos simplemente hacen es vender y obtienen sus pequeñas ganancias. En estos casos así no sería necesario una base de datos. Entonces, vamos a partir por la definición de la base de datos. Bueno, aquí dice que la base de datos es un conjunto de datos. Es decir, pertenecientes a un mismo contexto, es decir, tienen cosas en común y se almacenan sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta, en su mayoría por contextos, por documentos y textos impresos en papel, que sirven para realizar una consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en forma digital, siendo este un complemento muy útil para las personas. Y pues, como dije, los datos siempre han sido importantes para las empresas. Hasta mediados del siglo XX esos datos fueron procesados manualmente, debido a que se almacenaban en papel. La recuperación de datos fue difícil. Muchas veces se perdían en desastres naturales, o los archivos se extraviaban. Y ocupaban mucho volumen. Luego, con la aparición de la informática, esto se fue solucionando y se guardaba solamente en computadoras. Las computadoras fueron las que cambiaron esa imagen significativamente, haciendo posible para almacenar datos en mucho menos espacio y al buscarlos, hacerlo de una manera más eficiente. La desventaja del cambio de almacenamiento es que para las empresas eso les cuesta dinero,
y muchas veces toca capacitar a las personas que van a ocupar. Además necesita de una persona capacitada para que realice la base de datos, ya que esto es muy complejo. Incluso hasta en la actualidad es uno de los términos más incomprendidos que existe en informática, ya que muchas veces existen datos inconsistentes u ocupan mucha memoria. Por eso tiene que ser una persona muy capacitada para realizar la base de datos. Esta persona capacitada hará ese diseño, entonces se podrá, incluso ya luego se podrá trabajar con otras empresas, pasarse los datos, los que deseen mostrar, o todos, dependiendo cómo quiera manejar cada uno de ellos. Para ello debe capacitar a una persona para que lo haga. Los datos deben estar muy ordenados y guardados en listas y archivos. Deben coincidir en estas listas y archivos, estará guardada toda la información. Una parte de los datos utilizados en un negocio está representado por las listas. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos una lista de contactos en nuestro teléfono, la cual tiene su nombre, o por ahí si le queremos agregar dirección y su número de teléfono. Asimismo, los empresarios también suelen trabajar con planificaciones de listas de citas. Tenemos listas de compras de todo tipo, así como hacer listas. Durante muchos años hemos manejado estas listas manualmente, y escribíamos en un papel y hacíamos lo que queríamos hacer. Tenía sentido para muchas personas que este trabajo tedioso se reemplazara por guardar toda esta información en una PC, la cual no ocupa mucho espacio y se puede acceder mucho más rápido. El siguiente es propiedades de los datos. Pues muchas veces nosotros vemos empresas muy grandes y nos preguntamos ¿qué datos guarda esa empresa? O dónde los guarda, o si tiene contactos con otras. La idea de la propiedad de tener datos es que por ejemplo el ser humano al tener un dato se interesa mucho, por ejemplo decir, sé que tengo algo que tú no tienes, tengo información que a ti te interesaría, y la información es muy valiosa para transferir de una empresa a otra, por lo que muchos, cuando tienen que hacerlo, solo transfieren los datos que los otros necesitan, no les dejan ver más allá su base de datos. Un problema que podemos ver en las bases de datos es que a veces en una empresa puede guardar, por ejemplo, el nombre José Luis, y otra empresa puede ponerle solo José L, etcétera, y al transferir
información entre estas dos empresas sería incongruente, estarían hablando prácticamente de otra persona, por lo que es importante tener un patrón para que concuerden las bases de datos. Asimismo, en una empresa pueden guardar por ejemplo, en un número de teléfono. Una determinada empresa lo puede guardar como una serie de caracteres, así una serie de caracteres, mientras otra empresa la puede estar guardando como un número entero. Al pasar información habría inconsistencias entre las dos bases de datos de estas empresas. Ya. Las grandes empresas que se encargan del desarrollo de software, arquitectura orientada a servicios. Asimismo, como los datos deben estar muy bien organizados y la base de datos bien implementada, asimismo debe contener una arquitectura la cual le permita en una determinada empresa de un departamento conectarse con el otro sin tener problemas algunos y pasar información de un lado a otro. Ya. Y esto y bueno, pues con los datos bien estructurados, entonces, y una buena arquitectura, quiere decir que todos los departamentos trabajarán con los mismos datos. Y esto, en algún caso que se requiera renovar el programa o algo, no habrá problema alguno, porque todos los departamentos trabajan con los mismos datos, y esto permitiría con mucha facilidad modificar un sistema. Ya. El siguiente punto: sistemas manejadores de bases de datos. Sistema manejador de bases de datos. Sus siglas en inglés serían DBMS, Database Manager System. Bueno, estos son software creados para el manejo de bases de datos. Ya. Una amplia gama de software estos software están disponibles en la actualidad. Un ejemplo de estos es Windows, el cual es para uso bueno, estos software están diseñados para un usuario único o para multiusuarios. Bueno, en el caso de un usuario único tenemos a Microsoft Access. Este paquete viene en Windows, Microsoft Office, pero está diseñado para usuarios únicos, y al crearlo no se lo hizo con la intención de crearlo para grandes empresas, sino simplemente para bases de datos pequeñas. Este sí se puede conectar con otras bases de datos, pero tiene muchos problemas. Bueno, y los multiusuarios, los cuales se han diseñado para organizaciones pequeñas o para empresariales. Bueno, para organizaciones pequeñas tenemos el FileMaker Pro 3 y Helix, y para empresariales tenemos DB25, Oracle y MySQL. Bueno, y Oracle, que tiene versiones para empresariales, para empresas muy grandes y organizaciones muy pequeñas. Tiene versiones para ambas. Bueno, estos sistemas son muy costosos, y las grandes empresas que manejan esto gastan millones
para darle mantenimiento a estos sistemas y que nunca colapsen